Bueno, agradezco mucho la hospitalidad del foro y la invitación de los colegas, también su presencia. En principio la invitación fue a abordar un tema sobre el que no había trabajado mucho y eso me obligó a reflexionar un poco acerca de este concepto. Modifiqué el título. En principio iba a hablar acerca del testimonio y acerca de la teoría de la subordinación, pero conforme fui avanzando en la investigación del tema, decidí cambiar el título por completo. Entonces, el título es Políticas de Reconocimiento, Crítica de la Razón Normativa. La cuestión de la representación de la diferencia es, en consecuencia, siempre también un problema de autoridad. ¿Qué es el reconocimiento? ¿Cómo se instaura la exigencia del reconocimiento como una necesidad política? Más importante, ¿puede el reconocimiento ser un motivo de disputa política? ¿Cómo modificaría esa demanda nuestra concepción de lo político en general y de la política en particular? El reconocimiento se articula con la subjetividad y la resistencia, como sea que entendamos ambas nociones de un horizonte problemático. Pero ¿puede lo político despejar la problematicidad instaurada por el reconocimiento? Probablemente todos concedamos con facilidad que el reconocimiento es parte de un viejo vocabulario filosófico y europeo por añadidura, que nace en el siglo XIX. El hegelianismo tuvo su momento de auge al identificar la práctica del reconocimiento como un momento necesario del devenir de las autoconciencias, momento de verdad del espíritu que no carece de cierta conflictualidad y tensiones constituyentes. La subjetividad, y con ello nos referimos a la emergencia del sujeto en el escenario histórico, tan plagado de fuerzas y oposiciones, como bien lo supo el filósofo alemán, estaría entonces constituida por el enfrentamiento con el otro, pensado desde la negatividad dialéctica autonegadora. Como Hegel supo asentar con fuerte determinación, la cuestión del reconocimiento, lejos de la apaciguadora solicitud con la que hoy por hoy se la considera, es también una cuestión de autoridad. Alguien reconoce a otro, alguien debe de ser reconocido por otro. No es gratuito por ello que la dialéctica entre el amo y el esclavo sugiera con el concepto del reconocimiento, aun cuando fuera superada en una etapa posterior del despliegue manifestista del espíritu. La colonización, habrá insistido Fanon, fue un ejemplo de este antagonismo. A partir de entonces, como sugiere Homi Bhabha, toda representación conceptual o narrativa de la diferencia es siempre, en el fondo, un problema de autoridad. Más allá de esta escena hegeliana tan familiar a todos, conviene preguntarse por la fuerza de autoridad a la que apela la demanda de reconocimiento en nuestros días, la cual sin duda habrá de variar entre aquellos que exigen que algo así como el reconocimiento les sea concedido y aquellos que pueden eventualmente otorgar dicho reconocimiento. En mi opinión, esta no es una pregunta que pueda responderse únicamente desde un horizonte de reflexión normativa, como parece opinar el giro normativista que hace gala actualmente en la teoría crítica, sino que además debemos recurrir al despliegue de una estrategia que indague sobre las formas retóricas que actúan en los discursos contemporáneos que han instaurado el reconocimiento como una nueva positividad, tanto de las ciencias sociales como de las acciones de resistencia tomadas por diversos grupos excluidos. Dicha fuerza de autoridad, que es siempre retórica, es sobre todo una fuerza performativa del discurso, que produce los referentes que luego integran en el mundo social mediante una naturalización catacrética. En lo concreto, esto se refiere a los complejos procedimientos que disponen y distribuyen todo un campo temático de conceptos y referentes organizado por los saberes. Su fuerza de autoridad instituyente hace emerger aquello de lo que se habla. Así, el vocabulario del reconocimiento organiza toda una compleja discursividad en donde la autoridad teórica ordena y clasifica el escenario histórico, que es elaborado por una narrativa secuencial en donde la noción del reconocimiento se constituye como el eje que articula las demandas políticas contemporáneas. Tanto la teoría norteamericana como la sociología alemana han ejercido esta fuerza de autoridad para concebir las luchas por el reconocimiento en términos de una nueva forma de política de identidad regional defendida por diversos grupos en el contexto del capitalismo globalizado. Estas luchas, se insiste en el bando norteamericano, han abandonado la exigencia revolucionaria de la transformación del modo de producción capitalista,
lo cual ha impuesto, entre tanto, que en el periodo histórico comúnmente llamado como posmodernidad, el ideal de una sociedad sin clases sea relevado por la demanda de una sociedad multicultural. La política modernamente regida por las clases sociales es actualmente descentrada por múltiples luchas desarticuladas que perciben como una necesidad política el reconocimiento de la identidad del estatus de género, de etnia, el antirracismo y la diversidad cultural como agentes sociales del cambio. Las luchas por el reconocimiento se conforman en esta narrativa como luchas posmodernas que asumen que la injusticia no radica en la mala distribución de la riqueza, sino en los reconocimientos erróneos que no asumen que el mundo globalizado es un mundo de diversidad de modos de vida culturalmente definidos y que afectan el estatus social de estos grupos marginados. En este argumento, como defiende Nancy Fraser, se hace necesaria una perspectiva dualista de la justicia en donde, junto a la hipervalorizada demanda de reconocimiento, tenga lugar la exigencia igualitaria de la redistribución económica. El criterio normativo para esta teoría de la justicia, al mismo tiempo general y determinada, sería el requisito político de la paridad equitativa, es decir, la igualdad de circunstancias para la participación política en el espacio público. Tal paridad lucharía por desinstitucionalizar los patrones de valoración social que, en lo referido al estatus, excluyen a los individuos por sus características culturales, y lucharía por desinstitucionalizar los patrones económicos que, en lo referido a la clase, excluyen a los individuos por su condición de sobreexplotación laboral. Por su parte, la teoría crítica representada por Axel Honneth ha insistido reductivamente, por cierto, en la necesidad de un monismo en la teoría de la justicia. En este sentido, para Honneth, toda injusticia puede evaluarse como una falta de respeto, es decir, como una incorrecta aplicación de las demandas morales del reconocimiento, partiendo de la Stimmigkeit o la necesidad hegeliana como la moral característica de un momento histórico. Honneth sostiene que en el desarrollo del capitalismo industrial emergieron tres culturas de reconocimiento social. Esta teoría diferenciada propone que el reconocimiento es una condición necesaria y suficiente para el desarrollo moral de los individuos, y que dicho reconocimiento se logra en tres esferas de la vida social articuladas sistémicamente entre sí: el amor, que corresponde a la familia; la igualdad jurídica, que corresponde a la esfera del derecho; y finalmente la estima por el éxito obtenido en el trabajo, que se logra en las relaciones sociales en general. La exigencia de reconocimiento en esta variante teórica traduce las demandas de justicia social en términos de la correcta aplicación de los criterios normativos de la sociedad. En este sentido, los grupos cuyas actividades, formas de vida y culturas sean excluidos a causa de su presunta identidad pueden exigir legítimamente que las propias normas sociales sean aplicadas de manera correcta, con la finalidad de reintegrarlas a la comunidad moral correspondiente. En este sentido, la positividad del reconocimiento se impone de manera inmanente a la teoría crítica y no como una eventualidad histórica del capitalismo globalizado, según el argumento de Honneth. Ambas variantes normativas de la teoría del reconocimiento comparten una misma trama discursiva conformada por el metarrelato de la posmodernidad. Ambas estructuran sus postulados a partir del tropo del reconocimiento, al que se toma como una metonimia de las demandas sociales de justicia que con mucha facilidad son pensadas a partir del estado de bienestar que caracteriza al primer mundo. Aunque la teoría del reconocimiento admite la necesidad de evaluar históricamente la emergencia de la política de identidad postmoderna, las dos versiones son particularmente ahistóricas en relación con su explicación de esta positividad. Con la excepción de Fraser, que insiste puntualmente en que la teoría crítica debe incluir una crítica de la economía política, aunque ella defienda un cierto tipo de reformismo no reformista, como ella paradójicamente lo formula. Los posicionamientos al respecto han desarrollado un planteamiento parcial y no una crítica global de las relaciones de producción y el régimen de propiedad privada. En este sentido, ¿qué es lo crítico de la teoría crítica contemporánea? Hacer del reconocimiento un valor universal normativo y vinculante podría tener efectos perniciosos si no se cuestionan las relaciones de poder y de explotación que soportan la estructura de dominación de clase. Por otra parte, esta insistencia en el reconocimiento podría traer también el efecto contrario de reivindicar
la identidad cultural de los subordinados. El problema del multiculturalismo neoliberal es justamente que, en su defensa del reconocimiento de la diversidad cultural que caracteriza las contemporáneas relaciones de expansión mercantil, se ha vuelto ciego a los problemas de subordinación y sometimiento de las poblaciones mundiales que soportan la estructura de vida del primer mundo. Explicar normativamente los problemas sociales de las comunidades marginadas sin atender a la dominación global ha tenido la consecuencia de importar esquemas argumentales que bien pueden aplicarse a los modelos europeos y norteamericanos del estado de bienestar, pero que resultan inviables para sociedades en posiciones postcoloniales o en América Latina. Dicho de otra manera, el multiculturalismo es la ideología neoliberal del capitalismo globalizado. Como ejemplo de lo anterior, habría que considerar que la tercera esfera del reconocimiento social diseñada por Hone, a saber la del mérito adquirido por el éxito individual en el trabajo, no puede en modo alguno ser considerado como reconocimiento social sin más, puesto que forma parte de las relaciones de producción que están supeditados a los criterios de competitividad dictados por el mercado global. Esta severa crítica hacia las normas sociales del reconocimiento no aparece en ningún momento en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, donde Adorno señaló con claridad que todo es lo no verdadero. Su atención a la negatividad dialéctica mostraba que cualquier intento de asimilación o de reconocimiento de los diferentes solo podía redundar en el reforzamiento de su exclusión a largo plazo. Que todo es lo no verdadero significa, en concreto, que si los homosexuales no son reconocidos por el marco normativo de la sociedad, entonces lo que está mal no es la homosexualidad, sino el marco normativo moral de la sociedad, y eso es lo que debe ser transformado. Otro tanto puede decirse del multiculturalismo vigente. Admitir que las sociedades sean prolijas en diferencias culturales no implica admitir que haya necesidad de defender ninguna identidad pensada de manera esencialista. Al interior de las diversas culturas hay, de hecho, formas de dominación, de subordinación y de relaciones de poder que deben ser cuestionadas. Derrida argumentó recientemente que lo propio de toda cultura es ser diferente de sí misma, lo que implica que no existe, nunca existió, una forma cultural completamente estable, idéntica a sí misma como una unidad cerrada. Si tal cosa ha sido posible, entonces habrá que aceptar a priori que hubo un ejercicio de violencia que se prolongó en las diversas instituciones de tal sociedad. Con esta señalización se atiende a una de las debilidades de la teoría normativa contemporánea. Pensar que las normas sociales deben ser fundamentadas sin señalar que son también una forma de cohesión conlleva un déficit de crítica en toda teoría, lo cual puede llevarnos a reivindicar nociones que circulan con el vocabulario público y que también ejercen el poder de ciertas maneras. Ha sido Judith Butler quien ha señalado este aspecto, basando su crítica en el pensamiento de Adorno, por ejemplo. Si bien las normas sociales establecen los criterios a partir de los cuales algunos individuos pueden imponer demandas inteligibles ante el cuerpo social, también es igualmente cierto que algunas de normas sociales pueden constreñir la vida de aquellos que no se ajustan a la reglamentación social y ocupan un espacio espectral de nuestras relaciones cotidianas. El ejemplo del género es suficiente para mostrar lo anterior, siempre y cuando aceptemos que el género es la serie de prácticas reiteradas que performan las normas que dividen sexualmente a una población. Será posible argumentar que de hecho no hay ninguna identidad de género que preexista a su división política y económica. El género, esa complicada maquinaria social que vuelve inteligibles a hombres y mujeres, es una tecnología política de normalización de comportamientos y de corporización de normas sociales históricamente conformadas. Lo que llamamos sujetos del género es el efecto permanentemente instituido por las prácticas sociales normativas de los actos de la reglamentación hegemónicamente heterosexual de la diferencia social. En otros términos, el sujeto de género es aquel cuerpo individualizado a través de una norma dominante, masculino, femenino, que es articulada con las prácticas macrosociales de las relaciones de producción en los estados contemporáneos. Toda norma, en principio, subjetiva a los individuos así producidos y los fija a partir de la reiteración sobredeterminada de los actos que imitan o parodian la norma heterosexual,
a procesos de identificación siempre en gerundio, a partir de los cuales los individuos pueden ser reconocidos como hombres y mujeres. El sujeto, en consecuencia, es un efecto de las relaciones productivas del poder, que informan y performan las identidades de género, que luego serán naturalizadas por la fuerza catagénica del discurso dominante. Pero, si esto es así, entonces la pelea no está perdida. Si los procesos identitarios que establecen las precondiciones del reconocimiento social están abiertos a la temporalidad socialmente instituida, entonces siempre será posible cuestionar la norma y deconstruir el discurso dominante, mostrando que justo el ejercicio reiterado de la aplicación normalizante del género es también la posibilidad de la resistencia inventiva, de carácter siempre político. Foucault le llamó a esto con el nombre moderno de crítica. La crítica es el arte de la insubordinación voluntaria, una técnica que rechaza ciertas normas de gobierno de las poblaciones con la finalidad de cuestionar sistémicamente su ejercicio e implementación biopolítica. Cuestionar las normas que reglamentan el reconocimiento y deciden históricamente quién puede ser reconocido como un sujeto político y quién no puede ser reconocido como un sujeto políticamente constituido es la tarea de la crítica. Pese a lo anterior, habrá que conceder que la exigencia del reconocimiento, con todo lo problemática que es, tiene mucha pertinencia en las luchas que actualmente libran una batalla contra viejas y nuevas formas de dominación y control político. ¿Cuál podría ser una postura que no tuviera las desventajas cuestionadas anteriormente, pero que tuviera la capacidad de movilizar la fuerza de postulación de las luchas por el reconocimiento? En la línea de trabajo de Foucault y Butler, la respuesta sería que hay que optar por una postura estratégica en materia de reconocimiento. Habrá inevitablemente momentos en los que la demanda de reconocimiento de identidades sea necesaria para detener ciertos ejercicios de violencia política, como ocurre contra las mujeres, por ejemplo, los palestinos actualmente, entre otros. Por lo tanto, conviene defender un esencialismo estratégico en los términos de Gayat Esquivel, el cual, reivindicando grandes identidades homogéneas del grupo como las mujeres y los palestinos, es bien consciente de que este es un uso estratégico de un vocabulario esencialista y reunificante. Esto último con el objetivo de lograr condiciones justas de vida en medio de la sobreexplotación y de la violencia política. A menudo la defensa de la diferencia radical, sea del grupo o de la alteridad irreductible, puede ser percibida como un daño que evitar. A veces tendrá que ser rearticulada en demandas concretas de reconocimiento, como ha ocurrido, creo, o en el caso de los feminicidios, no solo en Ciudad Juárez, sino en otras regiones del mundo globalizado. El sujeto de género es aquel cuerpo individualizado a través de una norma dominante, masculino, femenino, que es articulada con las prácticas macrosociales de las relaciones de producción en los estados contemporáneos. Toda norma, en principio, subjetiva a los individuos así producidos y los fija a partir de la reiteración sobredeterminada de los actos que imitan o parodian la norma heterosexual, a procesos de identificación siempre en gerundio, a partir de los cuales los individuos pueden ser reconocidos como hombres y mujeres. El sujeto, en consecuencia, es un efecto de las relaciones productivas del poder, que informan y performan las identidades de género, que luego serán naturalizadas por la fuerza catagénica del discurso dominante. Pero, si esto es así, entonces la pelea no está perdida. Si los procesos identitarios que establecen las precondiciones del reconocimiento social están abiertos a la temporalidad socialmente instituida, entonces siempre será posible cuestionar la norma y deconstruir el discurso dominante, mostrando que justo el ejercicio reiterado de la aplicación normalizante del género es también la posibilidad de la resistencia inventiva, de carácter siempre político. Foucault le llamó a esto con el nombre moderno de crítica. La crítica es el arte de la insubordinación voluntaria, una técnica que rechaza ciertas normas de gobierno de las poblaciones con la finalidad de cuestionar sistémicamente su ejercicio e implementación biopolítica. Cuestionar las normas que reglamentan el reconocimiento y deciden históricamente quién puede ser reconocido como un sujeto político y quién no puede ser reconocido como un sujeto políticamente constituido es la tarea de la crítica.
Pese a lo anterior, habrá que considerar que la exigencia del reconocimiento, con todo lo problemática que es, tiene mucha pertinencia en las luchas que actualmente libran una batalla contra viejas y nuevas formas de dominación y control político. ¿Cuál podría ser una postura que no tuviera las desventajas cuestionadas anteriormente, pero que tuviera la capacidad de movilizar la fuerza de postulación de las luchas por el reconocimiento? En la línea de trabajo de Foucault y Butler, la respuesta sería que hay que optar por una postura estratégica en materia de reconocimiento. Habrá inevitablemente momentos en los que la demanda de reconocimiento de identidades sea necesaria para detener ciertos ejercicios de violencia política, como ocurre contra las mujeres, por ejemplo, los palestinos actualmente, entre otros. Por lo tanto, conviene defender un esencialismo estratégico en los términos de Gayat Spivak, el cual, reivindicando grandes identidades homogéneas del grupo como las mujeres y los palestinos, es bien consciente de que este es un uso estratégico de un vocabulario esencialista y reivindicante. Esto último con el objetivo de lograr condiciones justas de vida en medio de la sobreexplotación y de la violencia política. A menudo la defensa de la diferencia radical, sea del grupo o de la alteridad irreductible, puede ser percibida como un daño que evitar. A veces tendrá que ser rearticulada en demandas concretas de reconocimiento, como ha ocurrido, creo, con el caso de los feminicidios, no solo en Ciudad Juárez, sino en otras regiones del mundo globalizado. Conviene finalmente tener siempre en cuenta las palabras de Foucault y Baba acerca de que la representación de la diferencia es siempre una cuestión de autoridad y política en consecuencia. ¿Qué figuras, sin duda complejas y polémicas, habrá que postular para liderar estrategias de resistencia contra las diversas formas de la dominación actualmente? Muchas gracias.